Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 301. No puedo ganar si no nos entendemos. Ariadne caminó decididamente hacia el asiento principal, entre la duquesa Rubina e Isabella. En esta configuración, la única persona con la que podía hablar era Isabella, la condesa. Hermana. Era una voz llena de calidez. Ariadne eligió deliberadamente un apelativo familiar. Felicidades por tu regreso a San Carlo. La voz de Ariadne resonó por todo el salón del almuerzo. Tenía una sonrisa muy afectuosa. Una expresión de desconcierto apareció en el rostro de Isabella. Ariadne tomó firmemente la mano de Isabella con su mano enguantada con finos guantes de verano. Isabella también llevaba guantes de seda, ya que era un almuerzo en el Palacio Real. Ambas pensaron lo mismo. Qué suerte que no tuve que darle la mano a esa mocosa sin guantes. Sin embargo, las palabras y el tono que salieron fueron todo lo contrario. La reina de la hipocresía ahora era Ariadne. Me alegra mucho verte después de tanto tiempo. Ariadne, fingiendo añadir algo casualmente, dijo algo importante con fuerza en el abdomen. Mi cuñado dijo que tenía una invitación repentina a cenar y me trajo aquí, pero resultó ser un lugar al que me invitó mi hermana. Enfatizó las palabras clave con fuerza. Si solo se escuchara la historia de Ariadne, parecería que Isabella, quien amaba profundamente a su hermana menor, había arreglado un encuentro para reconciliarse con la duquesa Rubina por el bien de su hermana menor que había causado problemas. Todas las damas reunidas en este almuerzo eran parte del grupo de la duquesa Rubina, pero no eran lo suficientemente cercanas como para compartir todos los detalles secretos. Comenzaron a intercambiar miradas con expresiones de «¿así que era eso?». Ariadne, al confirmar el estado de ánimo de las damas, sonrió con satisfacción y atacó a Isabella sin darle tiempo a refutar. Mi sobrino en tu vientre está creciendo bien, estás sano. Si hubiera dicho eso no te incumbe, se habría convertido en una hermana cruel. Isabella ya se sentía presionada por el rumor de que no se había puesto en contacto con el cardenal de Mare en la boda de Camelia. Cuando salió de casa, estaba llena de confianza, pero ya había experimentado de primera mano que una condesa sin el apoyo de su familia natal tenía muchas razones para sentirse triste. Si la historia de que había roto lazos con su familia natal se hiciera oficial, su ya mala reputación podría volverse aún más difícil de manejar. Solo después de casarse se dio cuenta de que su creencia de que la vida de una mujer es un matrimonio, era errónea. Isabella, sin poder evitarlo, cayó en el interrogatorio capcioso de Ariadne. Ese sí. ¿Está sano? ¿Sientes los movimientos del bebé? Como estoy en el último mes, está muy activo. Fue una conversación fraternal de lo más cálida. Aprovechando la oportunidad, Ariadne insertó la frase que había estado esperando. Ya veo. Entonces, ¿puedo sentarme junto a mi sobrino? Isabella no pudo responder y cerró la boca. ¿Qué otra respuesta podría dar aparte de sí? Pero esa era una respuesta que Isabella, que no era más que un peón, nunca podría dar. Los labios de Isabella temblaron, y algunas damas sentadas cerca de Rubina se agitaron. Parecía que esta situación no estaba en su guión. Finalmente el jefe final del otro lado intervino. Condesa de Mare. La duquesa Rubina habló primero con un tono pausado. Ariadne se inclinó para mostrar respeto. Pero no había necesidad de mostrar respeto. Las palabras que recibió a cambio eran tan descorteses que el respeto parecía un desperdicio. Este asiento está ocupado. No puedes sentarte. La duquesa Rubina levantó la barbilla y señaló la parte trasera del salón del almuerzo. Es el asiento de ese amigo. En la dirección que señaló la duquesa Rubina, una dama de compañía de origen noble inferior de la duquesa Rubina estaba de pie, casi abrazando un cojín. Es la persona a la que más aprecio últimamente. Pero si realmente la apreciara, no la tendría de pie sin un asiento. Ariadne examinó cuidadosamente a la dama de compañía de la duquesa y se dio cuenta de lo que la duquesa Rubina estaba diciendo. Loca. La persona a la que la duquesa Rubina se refería como su favorita era un pequeño bulldog francés que estaba sentado en el cojín que sostenía su dama de compañía, lamiéndose las patas delanteras. ¡Guau!
Un perro gris del tamaño de la palma de la mano ladró majestuosamente. La forma en que se sostenía sobre sus dos patas delanteras era tan imponente que parecía capaz de proteger el palacio real él solo. Rubina hizo un gesto a su dama de compañía para que trajera al perro. La dama de compañía de Rubina, que era de origen noble pero tratada como una sirvienta, se acercó con el perro con resignación. Rubina acarició al perro con sus largos y delicados dedos y dijo: «Es tan pequeño y precioso que aún no le he puesto nombre, ¿qué te parece? ¿Es lindo?» «Sí, es lindo. Es 100 veces mejor que un humano que no conoce su lugar». Rubina miró fijamente a Ariadne con ojos ardientes. Escuché que un cachorro insolente sin conocer las reglas, aceptó un asiento que no le correspondía. Ariadne no retrocedió y se mantuvo erguida, devolviendo la mirada de Rubina. No era porque tuviera un plan. Era porque si cedía en ese momento, todo habría terminado. Si Isabella es una matona, Rubina es una verdadera gánster sin escrúpulos. La futura suegra de su vida anterior, a quien nunca había conocido, era una bestia indomable. Se preguntaba cuál era el secreto de una mujer así para haber sobrevivido en el palacio durante casi 30 años. ¿Sería porque la reina Margarita era blanda? Si no, si realmente era por su propia excelencia, quería tomar clases intensivas. Rubina no se detuvo y siguió acosando a Ariadne sin piedad. ¿No crees que yo, una anciana, debería enseñarle una lección a una niña que, a pesar de no tener el título ni la edad, insiste en ser codiciosa? Todas las damas en el salón del almuerzo las observaban sin respirar. Duquesa. Ariadne decidió contraatacar. Decir abiertamente el ducado de Taranto te odia porque eres una amante tendría demasiadas repercusiones, y ella misma no se sentía tan inocente, no era ella misma la hija ilegítima de un cardenal. Siendo una anciana, debería. Sin embargo, Ariadne, que había pasado mucho tiempo en el palacio, podía encontrar más de 300 pequeñas faltas en la sociedad contra una Rubina tan descarada. Sin ir más lejos. ¿No debería alimentar bien a sus subordinados? Ariadne sonrió. Me dijeron que era una invitación a almorzar, pero la hospitalidad es terrible. Ni siquiera hay un asiento. La duquesa Rubina llamó a su dama de compañía con una expresión indiferente. Débora. La dama de compañía de la duquesa colocó al bulldog francés con el cojín en una silla, y las sirvientas aparecieron a ambos lados para colocar la vajilla para perros en la mesa. Ariadne, frunciendo el ceño mientras veía cómo se preparaba la comida para perros en el asiento donde ella iba a sentarse, repitió: Si me tratan así, me iré asumiendo que la duquesa Rubina no me dio de comer. A esto, Rubina respondió con una burla. ¿Por qué dices que no hay asientos vacíos? Señaló con la barbilla la pequeña puerta por donde entraban y salían las sirvientas. Mira, ahí hay una mesa exclusiva para invitados. Era una mesa pequeña, del tamaño adecuado para que un perro se sentara y comiera. Delante de la mesa para perros había un taburete, más parecido a un reposapiés que a una silla, y sobre la mesa había una vajilla tosca como un cuenco para perros. Venía con comida para perros. Rubina levantó la comisura de sus labios. Hay muchos otros asientos. Si no te gusta, siéntate en otro. Ariadne no podía hablar, o los asientos estaban ocupados por la marquesa Guattieri y la condesa Bartolini. O como dices, vete a casa y llévatelo. Ariadne finalmente se dio cuenta. Todo esto era una estratagema para enviarla a casa y evitar que asistiera a la reunión de la tarde. Rubina no había logrado obtener el permiso del rey León III para que Bianca fuera su chaperona. Por eso ahora, como una matona, estaba causando problemas y acorralando a Ariadne. Cuando nadie en San Carlos se atrevía a ser la chaperona de Bianca, el ducado de Taranto, sin opciones, se arrodilló para tomar su mano. Solo tenía que aguantar 2 horas sin hacer nada que pudiera dar de qué hablar a los loros de la alta sociedad y luego asistir a la reunión de la tarde. Pero sentarse a una mesa con comida para perros era una situación en la que cualquier dama decente ya habría salido corriendo a casa llorando. Llegada a este punto, ni siquiera la gran Ariadne veía una solución clara. ¿Debería cerrar los ojos y comerme eso? ¿Comida para perros? No había nada que no pudiera comer. Cuando vivía en la granja de Bérgamo, eso era lo normal. Pero la idea de que se corriera el rumor por la alta sociedad de que el conde de Demare había sido arrastrado a la invitación a almorzar de la duquesa Rubina y había comido comida para
Perros le hizo temblar las puntas de los dedos. Piensa, Ari, piensa en algo. Ariadne se quedó de pie como una estatua en el comedor de Rubina, mirando fijamente el cuenco de comida para perros. Isabella, que había cambiado de actitud, observaba a Ariadne con una sonrisa radiante. A veces acariciaba a un bulldog francés y se reía a carcajadas mientras susurraba con una dama desconocida sentada a su lado. Alfonso regresaba del campo de entrenamiento después de terminar el entrenamiento matutino con los caballeros. Todos, vestidos con armaduras de cuero ligeras y empapados en sudor, cruzaban el pasillo central del palacio principal para regresar al palacio del príncipe, cuando de repente hubo un alboroto. No era suficiente para ser un alboroto. No había sonidos, ni gritos, ni el ruido de objetos chocando. Solo había una tensión creciente. Era una tensión que los caballeros altamente entrenados en el campo de batalla no habrían pasado por alto. Alfonso miró al señor Manfredi, que estaba justo detrás de él. Él también lo había sentido. El señor Manfredi asintió con la cabeza al encontrarse con los ojos del príncipe Alfonso. A la izquierda. Era la misma dirección que había sentido Alfonso. Él fue directamente a la izquierda sin dudarlo. Normalmente podría haberlo ignorado y pasado de largo, pero hoy tenía una sensación animal de que no debía hacerlo. El lugar de donde provenía la tensión afilada era un pequeño comedor. Van. Alfonso irrumpió en la puerta como si estuviera en una guerra urbana. Detrás de él, una docena de caballeros que acababan de regresar del entrenamiento entraron en el comedor. Las 40 damas reunidas en la habitación se sobresaltaron como niños sorprendidos haciendo algo malo y recibieron a los hombres recién llegados. La cabecilla de las damas sorprendidas era la duquesa Rubina. Su Alteza el Príncipe. La duquesa Rubina hizo una reverencia a regañadientes. El príncipe Alfonso respondió con un simple saludo. Alfonso miró alrededor del comedor, dominado por un silencio terrible, que para él era simplemente un restaurante. Había una mujer que le llamó la atención. Llevaba un vestido azul violeta radiante, pero el vestido ni siquiera se notaba. Debajo de sus trenzas de cabello negro elegantemente recogidas, había una piel brillante que parecía irradiar luz desde lo más profundo. Una nariz alta que continuaba desde una frente redonda, ojos verdes grandes y claros, y labios rojos y carnosos que contrastaban con ellos. Ariadne. El comedor se agitó cuando Alfonso, que incluso había saludado a Rubina con un simple asentimiento, pronunció su nombre. Alfonso, dándose cuenta tardíamente de su error, intentó arreglar la situación como si fuera un saludo formal. Condesa Ariadne de Mare. Ariadne, con su vestido azul violeta, se inclinó con la gracia de una cuerda de arco tensa, haciendo una reverencia. Saludos a su Alteza, el príncipe Alfonso. Alfonso sonrió sin darse cuenta. Pero la sonrisa que apareció en su rostro fue fugaz. ¡Qué comida tan interesante! Se volvió hacia la duquesa Rubina. Su mirada se posó por última vez en el cuenco de comida para perros, o más bien, de papilla para perros, que estaba al lado de donde estaba Ariadne. El señor Manfredi, que estaba un paso detrás de Alfonso, salió con un golpe. Vaya, ¿es este un nuevo aperitivo que no conozco? Cuando estaba en San Carlo, la moda era comer ensalada fresca con limón y pescado, pero parece que la moda ha cambiado mucho mientras estuve en el campo de batalla, ¿no? El señor Bernardino lo apoyó perfectamente desde un lado. ¿Cómo se llamaba? Comida saludable, ¿no es eso? Arroz integral, avena, cereales hervidos o algo así, ¿verdad? El señor Manfredi se rió entre dientes, haciendo el tonto con las damas que no sabían qué hacer, mientras el príncipe Alfonso, que había mantenido un silencio gélido y solo había mirado a la duquesa Rubina, abrió lentamente la boca. O tal vez. Su expresión era aterradora. Acaban de humillar a un invitado.